18 minutos, damos la bienvenida al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Energía. Nos encontramos en otro mare magnum a nivel del país, economista Acosta, por temas conocidos por todos, matizados el día de ayer con la salida de Verde Soto, el secretario anticorrupción, quien ha dejado a manera de despedida con su renuncia un documento de 20 páginas planteando una hipótesis con respecto a esquemas de corrupción. Para hablar con usted sobre lo que está viviendo el país, iniciemos con este tema. ¿Qué tan útiles son estas secretarías anticorrupción adscritas a la presidencia de la República? Muy buenos días. No tienen ninguna utilidad porque son secretarías adscritas al poder. El poder mismo no puede controlarse los actos de corrupción que puedan darse en su seno. Lo dijimos desde el principio, y no es la primera vez que en un gobierno se trata de crear una secretaría anticorrupción para tratar de combatir este flagelo. Estas cuestiones no funcionan. La corrupción hay que combatirla desde afuera, con una total independencia del poder ejecutivo y también del poder legislativo, que tiene a su vez la facultad de controlar estas cuestiones. Porque esto hay que decirlo también, Gustavo, acá con absoluta claridad. El poder legislativo tiene la capacidad no solo para legislar, sino para fiscalizar y controlar. Así que construir o constituir una secretaría anticorrupción en el Ejecutivo es una verdadera tomadura de pelo. Cuando este secretario de esta comisión presenta un informe, tiene que renunciar inmediatamente. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá dentro del gobierno nacional? ¿Cuál será el escándalo que se tiene que tapar ahora? Porque lo que hace Verde Soto es señalar unas pistas de por dónde puede haber corrupción. Señala como 8 o 9 puntos donde habría que investigar, no solo en las empresas eléctricas, sino también en Flopec y en Petroecuador. Y en ese escenario, la pregunta de fondo es: ¿por qué el presidente de la República nombró a este señor, Hernán Luque Lecaro, al frente de una de las entidades del sector público más poderosas? Es la entidad que controla a las empresas del sector público. Estamos hablando de una de las, no solo una entidad de control, sino una de las empresas más grandes de todo el país, porque tiene bajo su mando todas las empresas del sector público, las empresas eléctricas, las empresas del sector petrolero, como Petroecuador, como Flopec y otras empresas. Y resulta que ahora el señor presidente de la República no le reconoce a este caballero, a este señor Luque Lecaro, que fue además por mucho tiempo, dicen que casi 20 años, uno de los vicepresidentes del Banco de Guayaquil. La pregunta es entonces, primero, respondo, no es necesario este tipo de secretarías, y la pregunta de fondo es: ¿qué habrá dentro del gobierno del encuentro? Por eso no es una casualidad que la misma fiscalía haya catalogado este caso como caso del encuentro. Economista Acosta, muy buenos días. Usted fue ministro de Energía y justamente Verde Soto, a través de esta secretaría, hizo una especie de evaluación de las distintas empresas para determinar y establecer cuáles son más sensibles o más vulnerables a que se cometan actos de corrupción, y precisamente entre ellas están las del sector petrolero, las del sector eléctrico. ¿Qué se puede hacer para combatir esta corrupción? Definitivamente vemos que estos procesos a través de la CERCOG, por ejemplo, lo que han hecho es realmente generar más burocracia, entorpecer muchas cosas, pero no han contribuido en absolutamente nada en combatir efectivamente que se den hechos de corrupción. Y hemos visto además a lo largo de estos años que personas cercanas, familiares, amigos, de una u otra manera son quienes terminan tomando decisiones respecto de cómo deben operar, respecto de las contrataciones, respecto del propio funcionamiento, gestión y administración de estos sectores estratégicos. Bueno, ahí habría que hacernos varias preguntas, diría yo. La primera y fundamental es: ¿en qué medida en estos ámbitos donde hay propuestas de grandes inversiones en el marco de los extractivismos, la corrupción aparece casi como una condición necesaria?
casi como una condición necesaria, porque muchos de los grandes proyectos extractivistas o de inversión en el sector energético vienen acompañados casi siempre con altos índices de corrupción. La pregunta que me hago es, ¿no será que eso ya viene inmerso en esa misma lógica de los extractivismos? Porque muchas veces, por ejemplo, un caso muy concreto, para impulsar los proyectos mineros en el Ecuador, lo que se ha hecho es sistemáticamente violar la Constitución y la ley. ¿No es eso también una forma de corrupción? ¿No es un abuso de poder en beneficio de un grupo económico o de empresas determinadas? Eso es corrupción. Cuéntenos aquí, creo que es importante matizar su experiencia. ¿Cómo fue, economista Acosta? ¿Recibió usted propuestas para mí indecentes? Fue una situación a momentos complicada y difícil, porque siendo presidente del directorio de Petroecuador en mi calidad de ministro de Energía y Minas, el presidente ejecutivo de la empresa, Carlos Pareja Llanuselli, hacía y deshacía de la suya sin tomar en cuenta lo que ordenaba el directorio de la empresa. El directorio de la empresa, por ejemplo, se empeñó en llevar adelante esta iniciativa que surgió desde la sociedad civil mucho antes de que Rafael Correa sea electo presidente de la República, esta iniciativa y asumí de dejar el crudo en el subsuelo. Y este señor Pareja Llanuselli, a espaldas del presidente del directorio, el ministro, quien les habla en esa época era ministro de Energía y Minas, y del directorio negociaba con las empresas chinas, con las empresas chilenas y con la empresa brasileña para entregarle la explotación del campo ITT. Luego sabemos muy bien en qué andanzas estuvo este señor Pareja Llanuselli, que está preso por corrupto. Entonces, ahí habría que hacer una serie de averiguaciones. ¿Qué hacer frente a esta realidad que es compleja y difícil? Lo primero, transparencia, mucha transparencia. Yo creo que eso implica que en el sector estratégico de los recursos naturales, como es la energía, como es la minería, como es el petróleo, deberían haber vigorosas veedurías ciudadanas y toda la información debería ser pública, no debería haber información reservada. Yo recuerdo en la época de Rafael Correa, por ejemplo, que se negociaron, ya no estaba yo de ministro y había salido hace muchos años, se negociaban los contratos de preventa petrolera con China, y una de las cláusulas de esos contratos era la confidencialidad. Donde hay confidencialidad, donde no hay transparencia, la corrupción está galopando en el interior. Eso es algo que a mí me parece que tenemos que entender definitivamente. Y en este caso concreto del gobierno del presidente Guillermo Lasso, la situación está por explotar. En esos alardes que iban contra la transparencia, aquí se llegó a poner una prohibición por 15 años para que no se analicen los documentos de Coopera, esta cooperativa que quebró aquí, afectando mucho a la ciudad de Cuenca. Así es, señor. Nos hemos ido al lado, pero hablando de transparencia, cosas como esas sucedieron. Frente a esa realidad, entonces, un primer punto es transparencia. Un segundo punto fundamental, las empresas del sector público tienen que funcionar como empresas, pero no emulando a las empresas privadas, porque tienen otros objetivos y deben actuar de otra manera. Las empresas del sector público no pueden ser vistas simplemente como un ente burocrático más adscrito a un ministerio, adscrito a la presidencia de la República. Tienen que tener la suficiente autonomía y capacidad para intervenir inteligentemente dentro de la lógica del mercado. Yo creo que esta es una de las grandes tareas que tenemos entre manos. Yo recuerdo, volviendo a mi experiencia, que casi en los primeros días de iniciada la gestión como ministro de Energía y Minas y presidente del directorio de Petroecuador, impulsé una propuesta de cómo desarrollar una estrategia empresarial para Petroecuador, pero sistemáticamente desde la presidencia ejecutiva de Petroecuador se hacía lo posible para no cumplir con esos lineamientos. Ese es un tema crucial. A las empresas hay que dotarles de autonomía, pero hay que dotarles también de estructuras paralelas de control financiero, de control administrativo, de control del uso de sus recursos, no solo de parte de la Contraloría General del Estado, sino sobre todo de veedurías ciudadanas. Requerimos una lógica diferente en el mundo de las empresas del sector público, que, insisto, no tienen que solo ver cómo maximizan las utilidades
en términos financieros, en términos monetarios, sino cómo mejoran una serie de situaciones en términos de relación con la sociedad y también con el medio ambiente. Ahora, economista Costa, partiendo de esta otra hipótesis de que la corrupción es un mal endémico en el país, ¿le da usted en alguna medida el beneficio de la duda al presidente de la República? Lamentablemente no, porque el señor presidente de la República nos dijo el día 22 de diciembre que el señor Hernán Luque Lecaro había renunciado. Y un mes después, el domingo pasado, el 22 de enero, dice que él le pidió la renuncia. Ni siquiera él mismo se pone de acuerdo en esto. Y estamos hablando no de un personaje cualquiera, es el responsable del control de todas las empresas del sector público. ¿Cuál serán los activos de estas empresas? 10.000, 14.000, 20.000 millones de dólares. Es el conjunto de empresas más vigoroso y poderoso del país. No puede decir ahora el señor presidente de la República que le puso una persona que le considera torpe, después de que esta persona fue, no sé si 20 años, vicepresidente del Banco de Guayaquil, el banco del señor presidente de la República. Un banco en el cual el señor presidente de la República tenía como uno de los grandes socios y grandes aliados a su cuñado Danilo Carrera, que si no lo conocía Lasso al vicepresidente, Danilo Carrera seguramente le conocía y a lo mejor le recomendó a Guillermo Lasso que le ponga a este señor al frente de esta entidad tan poderosa. Yo no confío ya en el señor presidente de la República desde hace mucho tiempo atrás, Gustavo. ¿Usted conoce algo o puede tener alguna referencia respecto de la presencia de Danilo Carrera en este gobierno y sobre todo su participación en lo que presuntamente sería liderando estos hechos y estos actos en las empresas estatales, en las empresas públicas? No, yo tengo la información que es de dominio público. Hay unos videos, hay unos audios y hay muchas fotografías en donde se le ve al señor Danilo Carrera en varias acciones, en varias gestiones junto al presidente de la República. Para mencionar un ejemplo, el señor Danilo Carrera acompañaba al presidente de la República en su reciente visita al presidente Biden en Washington, en los Estados Unidos. Entonces, que este señor tiene muy buenas relaciones con el presidente de la República, el mismo presidente lo ha reconocido, que haya influido o que está influyendo o que es el gran actor de este acto de corrupción que está comenzando a aflorar, no puedo yo ratificar. Pero de todas maneras es indudable que este señor no está al margen de la vida política del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué ha pasado en la historia reciente, economista Costa, con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que existió en Ecuador? Creo que existe todavía, pero de hecho, si es que existe, es la ley más violada. Una ley que en los países nórdicos, por ejemplo, es algo que manejan los ciudadanos con absoluta naturalidad, pero que aquí no ha pasado de ser una etiqueta. Ese es uno de los tristes recuerdos que tenemos de intentos por generar transparencia en la vida pública del país. Una ley de transparencia, como la que acaba de mencionar Gustavo, es una ley fundamental para la vida democrática de un país. Hay que garantizar transparencia en todos los actos, en todos los contratos. No puede haber reserva ni siquiera en los contratos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. No puede haber ausencia de transparencia en ninguno de esos actos. No puede haber una lógica en la cual la opacidad sea la característica. Yo creo que esas son cuestiones en las que habrá que trabajar y me preocupa a mí sobremanera que las propuestas que está haciendo el gobierno del presidente Guillermo Lasso para mejorar la institucionalidad democrática a través de la consulta popular no van a resultar lo que se esperaba. Por el contrario, estamos viendo, y me remito a la consulta popular, a esa pregunta, que le retiran las potestades de designar a las autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nos quedamos casi 2 años en una situación de una transición sumamente preocupante, porque el Consejo de Participación Ciudadana, que este rato está descabezado, además un tema que habría que discutir, ¿no es cierto?, luego de la resolución de la Corte Constitucional, no puede seguir adelante los concursos de selección de los
de control del Estado. Y el presidente de la República, sabemos, está en la pregunta, creo que es la pregunta número 5, voy a revisar porque sí, exactamente la pregunta número 5, la que establece que el presidente de la República tiene medio año para enviar las leyes correspondientes para que entren en vigencia las enmiendas y el pueblo aprueba la consulta popular, y luego la Asamblea Nacional tiene un año entero para aprobar esas leyes, y recién entonces se va a poder avanzar con las designaciones de las personas que sea necesario hacerlo, de las instancias de control del Estado. Esta es una verdadera tomadura del pelo, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no funcionó, reconozcamos, está afocado a entrar en una situación mucho más complicada que la que teníamos antes. El remedio va a ser peor que la enfermedad, porque a la postre, ¿quién va a hacerse cargo de la designación de las autoridades de control? Va a ser, como sucedía antes, la Asamblea Nacional, entonces denominada Congreso Nacional. 4.000 contratos de empresas del Estado han ido a la Contraloría, es parte de lo que dijo el presidente en su entrevista del domingo, pero sabemos también lo que ha sucedido históricamente con la Contraloría, con el manejo incluso de glosas que ya habían sido confirmadas, economista Costa. La pregunta es, a más de los lineamientos generales que usted ha hablado, de la necesidad de mayor transparencia y de mayor honradez en el sector público, ¿qué hacer en el momento actual en empresas como EMCO, CENEL, Flopec, Petroecuador, Selec EP, para que dejen de seguir siendo un dren de los recursos públicos? Bueno, la gran tarea aquí es buscarse personas honorables, capaces, que no estén pensando si el ingreso que va a tener les alcanza para comprar cigarrillos. Estoy este rato recordando esa declaración tan torpe del actual ministro de Energía, que dijo que lo que recibe como salario, como sueldo, el presidente de Petroecuador no le alcanza ni para comprar cigarrillos. O sea que solo es cuestión de pagar bien y esperar que las cosas funcionen. No, se necesita gente honesta, comprometida, realmente patriota, que esté jugándose por el país. Y claro, estas son algunas de las cuestiones que nosotros no encontramos en personas cercanas al presidente de la República. Para finalizar, economista Costa, ¿cómo ve usted la consulta popular? ¿Va a convertirse en una encuesta de aceptación o de popularidad del gobierno? ¿Cuál va a ser el resultado? Y acabamos de hablar con un constitucionalista sobre las preguntas 7 y 8 que tienen que ver con medio ambiente. Él señala que sí tienen algo de positivo, mientras activistas y grupos ciudadanos señalan que hay allí un caballo de Troya y que debería votarse por el no. Las dos preguntas finales no tienen nada de nuevo, no aportan absolutamente nada públicamente. Por abajo tienen muchos elementos y entraría la figura del caballo de Troya. La pregunta esa, que garantizaría que las zonas de recarga hídrica sean zonas de protección, las zonas, ¿cómo se llaman? Las zonas hídricas sean áreas de protección, no simplemente por estar eso en la Constitución están garantizadas. ¿Por qué no garantizan las zonas hídricas del páramo de Quinzacocha, del páramo del Cajas? Y hay pronunciamientos populares de los cantones Girón y Cuenca en la provincia de La Suay y no se respeta, porque la tarea es la siguiente: el Ministerio del Ambiente, en diálogo con el gobiernos autónomos descentralizados, presentan un informe a la Autoridad Única del Agua y delimita las zonas de protección hídrica. Eso no requiere constitución, eso requiere voluntad política y acción gubernamental. ¿Por qué no bloquea la minería el señor presidente de la República en todos los ríos y evita lo que está sucediendo, por ejemplo, en los ríos de la provincia del Napo? Es cuestión de declarar protección hídrica, no necesita consulta popular. Y la última pregunta ya es una realidad, no dice absolutamente nada, porque el hecho de pagar servicios, pagar una compensación, entregar una compensación por servicios ambientales, ya se lo viene haciendo con el proyecto o el programa Socio Bosque. Lo grave es que hasta que la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico del Ambiente, el Ministerio del Ambiente va a seguir tomando decisiones con acuerdos ministeriales. No aporta en nada la consulta popular, pero abre la puerta para que el Ministerio del Ambiente haga de las suyas, inclusive en relación a la pregunta 9, fortaleciendo la mercantilización de la naturaleza. Al paso que vamos
con estas denuncias de corrupción que le comienzan a ahogar al gobierno del presidente Guillermo Lasso, más y más la consulta popular va a ser un referéndum para estar a favor o en contra del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Yo analizo pregunta por pregunta, soy categórico, voy a votar 8 veces no, porque no aporta en nada, y además rechazo y aprovecho para rechazar de manera categórica lo que señala el presidente de la República, que no quiere que se discutan los temas de la consulta, no quiere que analicemos cada una de las preguntas y cada uno de los anexos, porque él de entrada ya nos calificó de antipatriotas, de narcos, de amigos casi del crimen organizado, a quienes vamos a votar no en la consulta popular. Así no se hace democracia. Una consulta popular debe ser una oportunidad para debatir de manera franca, respetuosa, profunda los problemas nacionales y para fortalecer la institucionalidad de un país. En este caso, el presidente Guillermo Lasso lo único que está haciendo es manipulando el sentimiento muy real de inseguridad ciudadana, el sentimiento de hartazgo con la politiquería y con la corrupción, y lo único que busca es un espaldarazo para su gestión. Pero el pueblo ecuatoriano es intuitivo, el pueblo ecuatoriano es inteligente, y creo que no le va a dar esa opción al presidente Guillermo Lasso. Bien. Gracias, economista, por su presencia en esta. Gracias también. Declaraciones del economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.